Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Hoy estamos culminando este ciclo de charlas, herramientas para innovar y emprender que organizamos desde el Parque Tecnológico Sartenejas para toda la comunidad universitaria, no solamente de la Simón Bolívar. Esperamos que todas las universidades puedan acceder a nuestros contenidos. Sabemos que están siempre muy pendientes. Estas charlas, hoy sí lo voy a decir, estas charlas las hemos estado grabando. La idea es que se están subiendo ya al canal de YouTube de Parque Tecnológico Sartenejas. Lo pueden buscar, se meten en YouTube, googlean Parque Tecnológico Sartenejas o @pts_usb, nos van a encontrar y ya hemos subido las primeras. Las que no han podido atender de manera presencial las van a poder ver en YouTube. Y bueno, para nuestra satisfacción, tenemos muchas personas que nos están preguntando cuándo las repetimos, que las quieren volver a ver. Así que bueno, vamos a estar organizando también otras actividades parecidas a estas para el trimestre que viene. Y bueno, esperamos que en ese momento las podamos hacer de manera híbrida para que todas la puedan disfrutar en vivo y podamos tener sus preguntas, sus recomendaciones, sus comentarios en vivo. Para terminar este ciclo, entonces, contamos con un invitado que es de casa, que teníamos un tiempo sin estar relacionándonos con él, pero que es un placer inmenso tenerlo, porque recuerdo con mucho cariño la etapa en que trabajábamos con Opción Venezuela, el emprendimiento de nuestro invitado de hoy, que es Félix Ríos Álvarez. Félix Ríos en estos momentos, bueno, es un emprendedor social con más de 20 años de experiencia, sociólogo, como ya les dije, tiene un magíster en, si no me equivoco, ciencias políticas, gestión política. Gerencia pública en el Gerencia pública, perdón que asocié lo público con lo político, pero por ahí va, tiene mucho de eso. Así es. Así que bueno, y pues él es profesor de innovación y emprendimiento en la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene muchísima, pero muchísima experiencia como coach, como mentor para emprendedores y en los últimos tiempos también es representante de sistemas B, empresas B, triple impacto. Entonces hoy él nos va a estar conversando sobre innovación, emprendimiento y desarrollo sostenible. Y creo que este es un tema súper importante para todos los modelos de negocios, porque hoy en día todas estas entidades que financian emprendimientos y todos los programas a nivel internacional están volcados a apoyar aquellos modelos de negocio que incorporan el tema de sostenibilidad desde el inicio. Entonces es bueno que ustedes conozcan esta temática y que vayan pensando en todos estos temas de cuidar de nuestro planeta Tierra, que en definitiva es nuestra casa, y así como cuidamos el hogar físico, pues también tenemos que cuidar nuestro entorno. Sin más, les dejo con Félix Ríos. Bienvenido y gracias. Muchísimas gracias, María Fátima. Adelante, gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días, tardes, noches para quienes se están conectando a esta conversación, sea porque llegaron al auditorio, están viendo esta grabación. Agradezco muchísimo a la Universidad Simón Bolívar esta oportunidad de reencontrarnos, de compartir, de poderles aportar algo de lo que hemos caminado, aprendido al respecto. Yo quiero, antes de iniciar, hacer como un par de comentarios que me parecen clave. Bueno, primero, ese recordar, ese caminar en común que ya tenemos con la Universidad Simón Bolívar. Además, agradecer que buena parte de los primeros pasos lo hicimos con la confianza, con ese entusiasmo, apoyar a un grupo de jóvenes que estábamos en ese momento recién egresando de la universidad, de distintas universidades del área metropolitana de Caracas. Tengo un primo, fundador de Opción Venezuela, tiene el mismo nombre que yo, Félix Ríos, ingeniero computista de esta universidad. De hecho, el primer video institucional que hicimos lo grabamos aquí, en la Universidad Simón Bolívar en el año 2003. No voy a echar todo el cuento de los 22 años que tenemos, pero lo cierto es que en el camino la universidad para nosotros ha estado presente porque nos han invitado a los eventos cuando hacían de la 1 a la 12, qué más podemos hacer, distintas, digamos, excusas para
para el encuentro, con Parque Tecnológico de Sarteneja, con Maribel, con María de Fátima, hemos hecho cosas. También saludo a su, digamos, a su presidente Renzo, a quien estoy conociendo en este momento, pero creo que todos además nos reconocemos en este ámbito de lo que significa el impulsar un ecosistema emprendedor. Lo segundo es que, digamos, inclusive conectando con esa memoria de lo que ha significado estos años, yo no nací reconociéndome emprendedor. Digamos, hoy estamos hablando de herramientas de innovación y emprendimiento. Yo no nací cuando inicié Acción Venezuela, yo no dije yo quiero ser emprendedor, sino que tenía una vocación de servicio por lo social. Recuerdo que en aquel momento hablamos del voluntariado, de los estudiantes conectándose con el país. Y recuerdo que a 10 años de existir como organización, un egresado de esta universidad, digamos, un emprendedor en área de tecnología bastante destacado, Angelo Burgazzi, comentó una frase que a mí me llenó poderosamente la atención, que él decía: la responsabilidad social de los emprendedores es apoyar a los que vienen. Y ya yo, con los años que tenía en ese entonces, decía, bueno, siento que mi responsabilidad social es lo que he aprendido de mis caídas, de los logros, de los fracasos, de todos los aciertos y desaciertos que hemos tenido. Pues yo creo que es importante brindárselo a esas otras personas que vienen detrás de mí. En ese caso, no solamente ya universitarios, sino que empezamos a dar los contenidos de emprendimiento al ámbito de escuelas, principalmente escuelas de fe y alegría, escuelas populares, y eso para nosotros significó un desafío relevante que nos puso ante el reto de cómo democratizar la información de emprendimiento, porque sabíamos que desde Parque Tecnológico de Sarteneja se impulsaba, desde otras universidades del país se impulsaba, pero no necesariamente era una conversación común. Y vaya que hoy todo el mundo creo que abusa del término emprendedor sin necesariamente entender con qué va eso, ¿no? Entonces, me invitaron a hablar de innovación, emprendimiento y desarrollo sostenible. Creo que eso es clave, y digo que en el camino me reconozco como emprendedor social, que viene de una organización sin fines de lucro, pero dado que me mencionaron vinculado al mundo de las empresas B, bueno, digo que no, ahorita no tengo rol de coordinación, apoyé sí al equipo de coordinación en Venezuela, pero allí también lo clave es, y aquí la conversación es, para aquellas personas que están interesadas en apostar por iniciativas con fines de lucro, bueno, el mundo de las empresas B también tiene un horizonte interesante, de tal manera que puedo dar una conversación tanto para aquel que tiene un propósito, digamos, social, ambiental, desde el espacio de la sociedad civil, como en el espacio empresarial. Creo que en ambos espacios lo clave es que podamos aprender a sacar cuentas para que sea sostenible económicamente cualquiera de estos esfuerzos. Sin más ni más, entonces, hecha estos comentarios, vamos a empezar a hablar de emprendimiento, de innovación, emprendimiento y desarrollo sostenible. Y fíjense que acá les colocamos como un subtítulo que nos parece provocador: claves para navegar el reset empresarial. Dicho sea de paso, en la presentación tienen un código QR en donde pueden conectar con mayor información, y con gusto establecemos una conversación. Bueno, esta conversación arranca con una imagen del mundo, ¿okay? de nuestra nave espacial, como decía un analista internacional venezolano en cada noche que nos hacía su análisis. En esta nave espacial donde nos encontramos, fíjense que utilizo una frase de Carl Sagan que dice: estamos solos en la inmensidad del cosmos, nadie va a salvarnos de nosotros mismos. Con esta reflexión quiero iniciar. Entonces, ¿cómo en esta responsabilidad de la humanidad planetaria entender que nadie nos va a salvar? ¿De quiénes? De nosotros mismos. Entonces, podemos hacer cosas, y las hemos hecho, maravillosas, pero también tenemos el desafío de cómo no atentar contra nosotros mismos, y eso yo creo que es la clave de lo que vengo a conversar con ustedes, que podemos innovar, que podemos emprender, pero que también estemos conscientes de los impactos, que no solamente lo podemos contabilizar de manera positiva, sino que también tienen lo que los economistas llaman externalidades. ¿Cuáles son esas afectaciones negativas que podemos tener sobre el entorno? Y en ese sentido, aquí hay una frase con la que me gustaría hacer foco, o una reflexión que me gustaría hacer foco, que dice lo siguiente:
¿tiene sentido afirmar que un riesgo económico estará limitado solo al ámbito de lo económico o que un riesgo ambiental no tendrá repercusiones en la sociedad? La economía, lo económico, la geopolítica, en un mundo interdependiente definitivamente ya no es sostenible y toca reconocer que los riesgos se amplifican entre sí y desencadenan efectos en cascada. Los medios, las medidas de aislamiento, las barreras territoriales o los cordones sanitarios ni son suficientes ni comprenden la interdependencia y la interconexión en la que nos encontramos. He aquí una invitación para superar el llamado pensamiento de silo thinking, ¿no? O sea, ese pensamiento totalmente de compartimientos que no es capaz de entender la interdependencia y la complejidad en la que nos encontramos. Entonces, ¿por qué? Porque ese pensamiento es autosuficiente, departamentalizado, que no colabora ni comparte con otras disciplinas o con el ecosistema en el que se desenvuelve. Esto que estoy mencionando del silo thinking, del pensamiento departamentalizado, es un problema en cualquier ámbito. Usted pone a alguien que piensa así en la academia, hace un desastre, pero lo pones en una empresa, hace otro desastre. Lo pones a gobernar, bueno, ni hablar, ¿no? Y yo creo que, sin entrar en alusiones directas, creo que en distintos espacios en el mundo estamos rodeados de este tipo de amenazas. Y eso supone entonces prepararnos para manejarnos ante la complejidad. Esta cita que acaba de referir nos lleva o nos remite al texto El Gran Reset, que fue realizado desde lo que es el mundo del Foro Económico Mundial y generó una cantidad de reflexiones muy interesantes para repensar el futuro no solamente de la economía, la sociedad, la geopolítica, la política, etcétera, desde el punto de vista de lo que estaba ocurriendo en el año 2020 a propósito de la pandemia. Este texto, voy aquí a hacer unas pinceladas y por eso decía claves para navegar el reset empresarial, distinguiendo algunas cosas que me parecen claves. Lo primero es que nos propone un marco conceptual en el que estamos en un momento en donde se están dando tres fenómenos que es importante tomar en cuenta para cualquier cosa que vayamos a analizar. Uno de ellos tiene que ver con la interdependencia. La cita con la que iniciamos, que acabo de compartir, nos habla exactamente de eso y a juicio de estos autores forma parte de la esencia del siglo XXI. Pero también otro elemento clave de este momento tiene que ver con la velocidad, la inmediatez, la sensación de que estamos en un tiempo escaso, en donde, por ejemplo, se habla de, bueno, cómo hacer las cosas just in time, alta frecuencia, cómo hacerlo las cosas lo más rápido posible. Imagínense todo lo que esto significa en materia de ciclos de toma de decisiones. Ese es un segundo elemento que forma parte de la comprensión conceptual de este momento. Y lo tercero tiene que ver con la complejidad. Y fíjense que aquí les coloco una cita. Mientras más complejo es un sistema, mayor es la probabilidad de que algo podría salir mal o que puedan ocurrir los accidentes. Y ante este contexto de riesgos, nuevamente decir, el silo thinking es una de las grandes amenazas que tenemos y ante lo cual estamos llamados a ese superar y poder encontrar soluciones desde la interdependencia. Así como hablamos de un marco conceptual, estos autores del Gran Reset nos hablan también de cómo comprendemos este fenómeno en el mundo de las industrias y las empresas. Y nos hablan de 4 grandes fenómenos que yo quiero presentarles. ¿Por qué es importante esto? Porque si queremos pensar el tema de la innovación y el emprendimiento y queremos colocar la clave del desarrollo sostenible, bueno, saber qué conversación se está dando en el mundo y qué cosas están ocurriendo. Entonces, hablamos de 4 grandes procesos que tienen que ver con la aceleración de la digitalización, las cadenas de suministro resilientes, este fenómeno que entendemos como el capitalismo de los stakeholders y este mundo de los ESG, ya vamos a hablar de ello en breve, y todo lo que va a ser esta relación entre gobiernos y empresas al respecto. Entonces, uno de estos fenómenos que tiene que ver con el tema de la aceleración y la digitalización
tiene que ver con toda esta conversación a la cual estamos asistiendo de las empresas 4.0. Cuando este libro salió, por ejemplo, no estaba como que, digamos, predicho como de manera del día, la hora, en que, por ejemplo, esto de la inteligencia artificial iba a emerger con esa potencia que estamos viviendo hoy día. Díganme quién que tenga que hacer cualquier actividad académica, laboral, empresarial, no eche mano de lo que la inteligencia artificial te podría apoyar, ¿no? Digamos, eso es un hecho innegable, pero así una cantidad de elementos que nos remiten ante lo que tiene que ver con la transformación digital de las empresas. ¿Cómo afrontar este desafío? Es uno de los procesos en marcha que estamos viviendo y que cualquier persona que desee hacerse de herramientas para la innovación y el emprendimiento debe tomar en cuenta. Otro de ellos, fíjense que este no me detengo porque estoy seguro que en cualquier jornada nos dicen que es importante tomar en cuenta la transformación digital, y yo aquí simplemente digo, sí, es parte del paisaje en el que nos tenemos que montar. Pero por otra parte, yo siento que esto sí no se habla mucho o es un desafío cómo hacerlo, cómo lo podemos asimilar y a partir de allí tomar decisiones para aprovechar contextos como este. Tiene que ver con las cadenas de suministro resilientes. Y allí estamos ante el dilema en donde nos movíamos en un esquema de justo a tiempo, que eso suponía, bueno, tener una eficiencia en los procesos logísticos, cadenas de suministro que a lo mejor, por ejemplo, podrían venir desde China, en donde todo estaba parametrizado, donde además las cosas estaban en el tiempo y abaratando costos de la mayor manera posible. ¿Cómo empezamos a movernos hacia cadenas de suministro que se van por el esquema por si acaso, ¿no? Just in case. ¿Qué significa esto de por si acaso? Bueno, ante los conflictos geopolíticos que estamos viviendo, no solamente con China, sino en distintas partes del mundo, el tema está en cómo empezar a generar esas cadenas de suministro y esa relación con proveedores mucho más cercanos. Así, por ejemplo, vemos cómo México va adquiriendo una relevancia desde el punto de vista de suministro, por ejemplo, para lo que es el mundo empresarial estadounidense. Inclusive, si uno empieza como a explorar en estos procesos, vemos cómo empresas chinas empiezan a generar subsidiarias. Seguimos con el ejemplo de México, llevando sus tecnologías, sus procesos, ahora contratando o echando raíces en México para hacer producción, innovación, tecnología que puede ser vendida, por ejemplo, a Estados Unidos, Europa o etcétera. Allí, entonces, lo interesante es preguntarnos, bueno, Venezuela, ¿qué espacio podría jugar acá? Y allí yo creo que hay un espacio de reflexión en donde yo siento que no lo estamos aprovechando suficientemente, y es un tema, una tendencia que en este momento está corriendo y que no estamos, a mi manera de ver, aprovechando suficientemente. Luego tenemos este mundo del capitalismo de los stakeholders y los ESG, en donde esta conversación sobre el desarrollo sostenible entra muy oportunamente y se dan la mano. Incluso como se ve en la imagen que compartimos en pantalla, ¿no? ¿Cómo era anteriormente? Se hablaba del capitalismo de los shareholders, es decir, de los accionistas, de los dueños de las empresas, en donde, bueno, lo que se hacía iba en función de quién es el que paga, quiere obtener el máximo rendimiento, y pareciera que si evaluamos la historia de nuestro capitalismo, del capitalismo del mundo, está básicamente en una relación en donde hay dueños de empresas capitalistas, lo llamaríamos así, que su función era maximizar cuanto pudieran sus rendimientos económicos. Lo cierto es que cuando hablamos de stakeholder, abrimos el abanico. Fíjense que aquí simplemente teníamos una relación, dueños, negocio, en donde el negocio ya no solamente toma en cuenta a los dueños y a los accionistas, sino que también empiezan a buscar tomar en cuenta
a medir el impacto ya no solamente económico, sino el impacto social ambiental que puede tener sobre distintos, digamos, sectores de la sociedad con los cuales este negocio tiene relación, con los clientes, con comunidades, con el Estado, con los proveedores, con los empleados, con la propia economía. Así entonces nos damos cuenta que podemos incluso distinguir entre los stakeholders que están dentro de la empresa, ¿ok? En donde podemos no solamente identificar a los dueños, a los gerentes, a los empleados, sino también en esa esfera en donde la empresa se desenvuelve, en ese mundo externo a la empresa, en donde están proveedores, la sociedad, gobiernos, entidades financieras, en donde están distintos accionistas que, estando fuera de la empresa, están invirtiendo en lo que ocurre allí, están los clientes, ¿no? Y entonces allí, en esto que estamos comentando, se desprenden varias conclusiones. Voy a leer algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, se ha impulsado un agudo sentido de responsabilidad de urgencia en la mayoría de los temas relacionados con estrategias ESG. ESG tiene que ver con el acrónimo de la I de Environment, de ambiente, la S de social y la G de gobernanza, que tiene que ver con los temas de, bueno, cómo se hace el gobierno de la empresa, y en eso de gobierno de la empresa tiene que ver en cómo se maneja el dinero, cómo se hace rendición de cuentas, de cómo se tiene una responsabilidad ante la sociedad desde la empresa. Los patrones éticos tienen que ver con temas de gobernanza, por ejemplo, de cómo cumplir con la normativa, de cómo ser una empresa que hace un bien a la sociedad y es capaz de reportarlo. Esos son temas claves. Pero también está, allí tenemos otro tema que nos asocia a que ante la ausencia de criterios ESG, esto puede tener el potencial para destruir un valor sustancial e incluso amenazar la viabilidad de la empresa. Fíjense esto, o sea, el no tomarse en cuenta ya, digamos, empezamos a ver de manera expresa que puede amenazar la viabilidad de la empresa como tal. Y por otra parte, cada vez más las empresas deberán demostrar que tratan bien a sus trabajadores, dando la bienvenida a mejores prácticas de qué tipo, laborales, de atención de salud y seguridad, así como al bienestar en el lugar de trabajo, los cuales son claves para fortalecer ¿qué cosa? La reputación de la marca en el espacio donde se desenvuelve. Fíjense que también allí tenemos la imagen que nos habla de las cadenas de suministro sustentables, en donde, ¿qué significará esto de cadena de suministro sustentable? Es decir, que ya no solamente es importante ver lo que la empresa hace, sino en el modo que hace, en el modo en que se relaciona con proveedores, cómo estos proveedores están también siendo congruentes con aquello que persigue la empresa. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y mi proveedor está teniendo prácticas que impulsando prácticas de trabajo infantil, allí estamos siendo incongruentes con esto que estamos hablando. Si estamos hablando de prácticas de discriminación o de acoso o de abuso a los trabajadores, allí también estamos incluyendo en prácticas de este tipo. Si el proveedor maltrata a los trabajadores, no cumple con derechos de los trabajadores de las comunidades, bueno, nos empezamos a dar cuenta que lo que hagan aquellos con los que tú te relacionas también te pueden afectar a ti como marca. Hay una foto, una imagen que recuerdo hace unos años, en donde una marca, si no me equivoco, de calzado deportivo, se veía a un niño de la India, humilde, pobre, cosiendo un balón y se había quedado dormido este niño. Bueno, fíjense toda la afectación que tuvo, bueno, ya no solamente el hecho de hacer visible como empresas que pueden tener una destacada visibilidad, de reconocimiento de marca internacional, y cómo se ve apacada por una imagen que en sí misma te demuestra cómo aquellos con los que tú eres proveedores pueden estar incurriendo en faltas graves hacia la sociedad o hacia el ambiente. Y en el tema de ambiente podríamos ver cómo hay marcas que en su productividad podrían estar realizando situaciones de contaminación, de depredación del ambiente.
incluso voy hablando de esto y casi que podría venirme una cantidad de películas en el cine que demuestran estas situaciones de las cuales yo estoy comentando y que pueden ser ejemplos para que cuando un universitario, un emprendedor se esté formando, pueda empezar a identificar ya no solamente de la teoría, sino de la práctica, de los casos que se han levantado, cuáles son esos riesgos en los cuales sin querer queriendo, porque queremos maximizar los beneficios, las ganancias, empezamos a generar efectos perversos hacia la sociedad. Bueno, en este mundo digamos, de tendencia está también lo que tiene que ver con gobiernos y empresas, en donde las empresas estarán sujetas a mayor interferencia del gobierno que en el pasado. Es un poco lo que plantea el Foro Económico Mundial, y ante esta tendencia, recuerdo por allí un analista o hablando, un analista que nos habla que los rusos también juegan. Esa frase creo que venía del mundo del fútbol, en donde un técnico o un analista decía, no, este jugador va a hacer esto y va a pasar el balón por acá y va a hacer estas cosas, y la otra persona decía, oye, eso está muy bien en el papel, en la teoría, pero recuerda que los rusos también juegan, porque ese equipo contrario también va a desarrollar su estrategia. Entonces, así como vemos esto, en donde alguna de estas formas de intervención puede significar más impuestos, mayores regulaciones del mercado laboral y las adquisiciones, presiones para mejorar la protección social, la cobertura de salud, del nivel de los empleados, de los trabajadores, el sector de la gig economy, digamos, si pensamos en Uber, si pensamos en muchas de estas empresas de delivery, bueno, ¿qué seguridad laboral tiene alguien que te está llevando, trayendo desde un taxi, desde una moto, una bicicleta, se accidenta, se enferma? ¿Quién les puede estar asumiendo sus temas de seguridad social? Bueno, estos son temas que en otras partes del mundo ya se está discutiendo, el cómo no dejar desprotegida, desasistida al respecto, y este texto que les estoy comentando dice que se sentirá mayor interferencia de parte del gobierno, porque dice, bueno, ya va, que hay un área opaca, gris, en donde no se ve claro qué cosas podemos hacer. Pero también, de entre las tendencias, en esta relación gobierno-empresa, se ve una procura de fortalecimiento de incentivos que en respuesta a temas como cambio climático, emisiones de carbono, para seguir así impulsando energías renovables y energías limpias. Cuando les decía que los rusos también juegan, es que hay una contraagenda política en donde yo creo que sin mencionar países y liderazgo, vemos que claramente están hablando en contra de esto que estamos mencionando acá, ¿sí? Entonces, es interesante ver que por un lado, y eso lo venía conversando camino a este encuentro con ustedes, por un lado vemos evidencias, ¿no? O sea, datos, estadísticas, indicadores que nos muestran que debemos tener una mayor atención hacia situaciones que pueden ser injustas en la sociedad, hacia situaciones que pueden estar depredando el ambiente, hacia que la empresa tenga una mayor responsabilidad al respecto. Aquí mencionamos algunas formas de intervenir, pero como también aparece un contraargumento en donde ciertos líderes políticos dicen, no, eso es una agenda globalista, eso es una agenda, digamos, del comunismo internacional que quiere quitarle el dinero a la gente, y así uno se puede empezar a ver cómo esto también empieza a llevarnos a un mundo de confrontación, que yo solamente muestro, digamos, por dónde podemos empezar a escuchar estas narrativas como parte de los argumentos que están en tensión en este momento y ante lo cual nos toca tomar postura, ¿sí? En el sentido de, bueno, queremos que las empresas sigan haciendo lo que les da la gana o en esa posición. O sea, yo creo que ese de seguir, históricamente hemos visto cómo ha habido un trabajo de regulación y los que están a favor de la regulación y la regulación, pero allí hay un tema de imperativo ético, un tema de imperativo de lo que nos está gritando el contexto. ¿Tenemos o no tenemos responsabilidad y un tema de cómo medir nuestra afectación en lo social y en lo ambiental? Y es entonces, en ese sentido, que nos encontramos con un problema que puede tener múltiples dimensiones. En esta conversación que hemos tenido,
hagamos un repaso. Hemos hablado de claves para comprender este momento histórico donde nos encontramos, de cómo ese momento histórico se manifiesta en las empresas, en las industrias. Ya hemos dicho como varias tendencias en proceso, hablamos específicamente de 4, y esta lámina nos empieza a hablar, por ejemplo, de cómo desde el mundo del movimiento de empresas B, y ahorita sí quiero hablar de esto como multiplicador B, se empieza a configurar un problema ante lo cual viene una propuesta. Este problema nos confronta con 3 grandes fenómenos, 3 grandes situaciones problemáticas. 1, desigualdad social y economía, desigualdad social y económica estructural, ¿ok? Incluso con los procesos que se están viviendo en este momento, que acabamos de mencionar, se puede estar profundizando. Imagínense, por ejemplo, la cantidad de gente que puede estar perdiendo sus empleos porque no tiene las competencias tecnológicas o simplemente la tecnología te sustituyó. ¿Ok? Eso empieza a generar una situación preocupante, estresante. Por otra parte, tenemos el fenómeno de la degradación ambiental y la extracción de recursos que empiezan a generar afectaciones. Bueno, el clima, o sea, ¿quién dudaría hoy que detrás de la sequía, los calorones que estamos viviendo en determinadas zonas del mundo, el tema de las inundaciones, como esto va a quedar grabado, casi que uno puede decir, bueno, no, pues que la semana pasada yo recuerdo que pasó esto en este sitio, pero esa semana pasada puede ser el año pasado, el día anterior, o no estamos en este momento con la certeza de que en la prensa, en los medios de redes sociales, nos enteremos que en cualquier parte del mundo está ocurriendo algo en donde el planeta nos está gritando que están pasando cosas, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Más allá de que sepamos que existen liderazgos que dicen que eso es mentira, ¿no? Ante lo cual es importante nuevamente, digamos, esta conversación también es una invitación a que vayamos viendo cuáles son los discursos que están en juego. Lo tercero ya nos lleva a un ámbito individual, nos lleva a un ámbito interno de la persona, en donde estamos viendo que, así como en la sociedad, en el ambiente, en la economía, están surgiendo afectaciones, también está ocurriendo en ese fuero interno de cada cual, en esa humanidad en donde estamos vivenciando disminución del bienestar individual y la pérdida de cohesión social. Fíjense esta contradicción, en donde pareciéramos que tuviéramos mayor libertad. Decía hace un rato, la narrativa del emprendimiento está como más divulgada que nunca. Bueno, la gente se siente más autoexplotada. Fíjense que utilizo a propósito la palabra autoexplotada, porque aquí hay un fenómeno social en donde, bueno, yo soy uno de los que he gritado, la cosa es emprender, vamos para adelante, etcétera. Pero hay que tomar en cuenta las tasas de mortalidad empresarial, no solamente ese dato que uno diría, bueno, no, la empresa no funciona, etcétera, pero detrás de eso, lo que golpea emocionalmente al emprendedor, al empresario, a su familia, a sus comunidades, lo que significa el que fracase un sueño como y cómo volver a rehacer un esfuerzo de este tipo. No solamente esto ocurre en el ámbito de los que somos emprendedores, empresarios, sino en el común de la gente. Hay un libro de un filósofo coreano, espero pronunciarlo bien, Byung-Chul Han, que habla de la sociedad del cansancio y habla cómo hoy día la gente que se siente emprendedora, con libertad de seguir sus sueños, bueno, está más cansada, más agotada que nunca, viviendo problemas de salud mental al respecto. Y así como hablamos de la pérdida de bienestar individual, también hablamos de la pérdida de cohesión social, en donde, lo pueden ver clarito, las redes sociales, que pareciera que no nos permiten comunicarnos a una velocidad impresionante, conectarnos con un video en TikTok, en Instagram, expresarnos a través de X, antes lo que entendíamos antes como Twitter o cualquier otra red social. Nos estamos comunicando a una velocidad impresionante, pero también nos estamos dividiendo una capacidad
nunca antes vista. La gente cada vez más está atrincherada, está como adhiriéndose a tribus en donde estamos careciendo de ese pegamento social, esa capacidad para encontrarnos y hacer o sea, de poder hacer un proceso de resolución de conflictos, que los hay, los va a seguir habiendo y van a venir conflictos quizás mucho más agudos en donde estamos careciendo de herramientas para manejar esto. Entonces, esta pérdida de cohesión social también es un problema significativo para este momento. Ante estos problemas, la empresa solamente mira el hecho de hacer ganancias. Ya hemos dicho que no. Y ese decir que no, por ejemplo, nos lleva a reportarles que hay un estudio realizado, bueno, que salió en años recientes, pero aquí lo interesante es que recabó data entre evidencias entre el año 2015 y el 2020 en base a 1000 estudios académicos que estaban, bueno, viendo cómo estaba, era el performance, el desempeño entre las variables ESG, que ya dijimos que tienen que ver con ambiente, social, gobernanza y el mundo financiero. Y allí una de las cosas que nos muestra este metaanálisis realizado por la Universidad de Nueva York, el Stern Center para negocios sostenibles y la, digamos, la Fundación Rockefeller, en donde se encuentra que los ESG impulsa un mejor rendimiento financiero. Es decir, ya esto no es, oye, qué bonito sería el mundo, sí, sino que empezamos a ver evidencia, y no es una evidencia, o sea, en base a 1000 documentos, digamos, académicos que se pudieron levantar al respecto, en donde se veía que sí puede existir una correlación positiva, es decir, dicho en términos bien criollos, hacer el bien es buen negocio. ¿Sí? O sea, para que quede clarito, lo que estamos diciendo no es que, oye, no, es que eso eso me suena que está hablando Félix, de tomar en cuenta el planeta, las comunidades, pareciera que es algo come flor, que es algo, oye, como poesía. No, aquí hay data concreta que nos muestra que esto puede ser buen negocio. ¿Quieren ver más? Por ejemplo, todo lo que es una empresa, un fondo de inversión global como es BlackRock, nos habla de que la sostenibilidad es un nuevo estándar para invertir. ¿Okay? Esta es una carta que salió para, digamos, los clientes de esta cadena y no la voy a leer todo, lo van a tener en pantalla, pero fíjense que una de las partes que dice es un número cada vez mayor de nuestros clientes enfocado en el impacto de la sostenibilidad en sus portafolios de inversión. Este cambio es impulsado por un mayor conocimiento sobre los factores relacionados con la sostenibilidad y cómo pueden afectar el crecimiento económico, los valores activos y los mercados financieros en general. Y cómo a partir de allí entonces viene este impulso para que los fondos de inversión empiecen a mirar ya la sostenibilidad de parte de lo que va a significar la valoración, el dónde se va a colocar el dinero, el cómo se puede apoyar estas cosas. Y siendo que en esta segunda parte de la conversación les estoy hablando del mundo de las empresas B y les hablé de una situación problemática que tiene distintas manifestaciones, desde el movimiento de empresas B hay una visión clara, que es el tema de crear un sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta. ¿Cómo entonces a partir de esta visión, fíjense, tenemos una situación problema, viene una visión en donde hay una invitación, una convocatoria a la sociedad para que pueda revisar cuáles son los modelos y esquemas en los que basan sus negocios. Esta imagen me parece súper paradigmática porque nos habla, ¿se acuerdan que yo les dije cuando me presenté de que, bueno, tenía una iniciativa sin fines de lucro, pero también hoy día apoyo como consultor a emprendedores que están buscando fines de lucro? Allí yo lo que diría es que el mundo de las empresas B, por ejemplo, tiene un mensaje para los privados, que tiene que ver cómo nos movemos de la empresa tradicional a la empresa que va evolucionando, a esa empresa que hace RSE, es decir, responsabilidad
social empresarial, filantropía, pero también va empezando a ver que ya no es solamente filantropía lo que se puede hacer, sino esa construcción de valor compartido hasta posicionarse como una empresa B, en donde lo que se busca es, en su modelo de negocio, en sus cuentas, ese hecho de mirar los impactos en lo social o en lo ambiental. ¿Ok? Pero también desde el mundo público, aquellos que, digamos, si en el interés privado estaba esa búsqueda del valor, de la ganancia, pero también se busca bienestar, desde el interés público se quiere salir de la precariedad, de la vulnerabilidad, de cómo afectar al otro, y tenemos ese mundo de instituciones públicas, de organizaciones sin fines de lucro, pero también cómo han ido transitando el mundo de las ONGs, organizaciones no gubernamentales, que les decía hace un rato que deben mirar cómo sacar sus cuentas para hacerse sostenibles y que podrían evolucionar o no en el mundo de empresas B, pero ya solamente el hecho de aprender y ver cómo hacer sostenibles procesos en donde hay un impacto en lo social, en lo ambiental, y se pueden generar fondos al respecto, nos muestra un espacio de confluencia entre aquellos que están y vienen del mundo privado con aquellos que tienen intereses más en el mundo de los fines de lucro, pero de lo cual yo también recuerdo haber aprendido en un momento que me decían, sí, somos fines de lucro, pero sin ánimo de pérdida, ¿no? Entonces yo creo que es importante mirar esa dimensión en donde no hay ningún tipo de vergüenza de decir, bueno, es importante los recursos financieros para mantener cualquier operación, y vaya que los venezolanos hacemos magia para hacer mucho con lo poco que podamos estar teniendo en un contexto deprimido como en el que nos encontramos, y sea entonces cual sea la orientación, repito, público-privado, cómo es importante esto de lo que estamos hablando acá. Y esta lámina, permítanme tomar un poquito de agua y aprovecho de preguntar cómo vamos con el tiempo. No sé si hay reflexiones, preguntas hasta este momento. Seguimos. Ok. Bueno, después de haber tomado aquí una pausita y haberme refrescado un poco, fíjense, estamos hablando en esta segunda parte, entonces, de cuáles son los grandes problemas que vamos viendo. Lo estamos tomando de la propuesta de teoría de cambio desde el mundo de las empresas B. Pero también acabamos de ver cómo las organizaciones, sean públicas o privadas, pueden ir avanzando e inspirándose en el modelo de empresa B. Esta conversación con usted no es un acto de evangelización en donde ahora sí todos tenemos que salir a convertirnos en una empresa B, pero sí es interesante el que tú sepas que existen, el que tú empieces a curiosear y quien quita te inspires en algún modelo que está haciendo algo bueno para el mundo. De hecho, una de las consignas del mundo de empresas B dice, no buscamos ser las mejores, no esperamos ser las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas para el mundo. ¿Ok? Fíjense esa diferencia. O sea, no es el hecho de estar en los rankings de Forbes como lo que más dinero están haciendo, sino como, sí, estamos haciendo dinero, pero también generamos ese impacto positivo para el mundo. ¿Cómo medimos entonces ese impacto? El mundo de las empresas B entonces nos lleva a una consideración acerca de cuál es el propósito de la empresa, ¿sí? Que está en el centro, en el corazón de la empresa. Una empresa tradicional a lo mejor podría o no tener algún tipo de propósito, pero si ya dijimos que venía como ese capitalismo del accionista, del dueño, muchas veces a lo mejor, y eso lo podemos ver en conversaciones de gente que está diciendo, bueno, dime dónde hay dinero para meter allí una inversión, empezar a levantar cosas, pero sin preguntarse si realmente eso resuena con un propósito personal, trascendente, de comprensión de los problemas que pueden estar al respecto, de lo que tú puedes solucionar y aportar desde lo profesional, de tu vocación. Fíjense que yo aquí estoy hablando de propósito y casi que tendría la tentación de, por ejemplo, hablar de la herramienta del Ikigai, que no voy a profundizar en este momento de eso, pero la reflexión del Ikigai, bueno, tiene que ver con ese espacio de confluencia donde está lo que yo amo, lo que yo hago bien, aquello que el mundo necesita y aquello también por lo que me van a pagar.
Entonces, bueno, eso que aplica a las personas también puede tener resonancia para las empresas, a partir de lo cual este modelo de empresas B nos invita entonces a pensar en términos de cómo desarrollar modelos de negocio. Y modelo de negocio tiene que ver, si pensamos en el canvas del modelo Osterwalder, bueno, tenemos ese mundo en donde está el cliente, el mundo del desarrollo de producto, y en ese centro una propuesta de valor en donde se encuentra lo que la gente quiere con lo que estamos dispuestos a ofrecer al mundo y que la gente valora y se convierte en propuesta de valor no porque yo digo que es una propuesta de valor, sino porque el otro, es decir, el cliente está dispuesto a meterse la mano en el bolso y decir, te compro eso que tú tienes allí. Eso es lo que estamos hablando acá, que puede ocurrir en el mundo empresarial. En este ejercicio entonces de combinar propósito con modelo de negocio, ¿qué es lo que nos propone el mundo de las empresas B? Que empecemos a medir 5 grandes dimensiones. Tenemos el mundo de la gobernanza, podemos empezar por acá, en donde, digamos, una de las cosas que se pide o que se invita es la transparencia, el hacer público cuáles son tus planes, cuáles son tus intenciones, ya no solo y que demuestres que si tú, por ejemplo, dices que quieres hacer un bien para el mundo, bueno, puedes demostrar cuáles son tus planes, cuáles son esas acciones que tú estás declarando en el mundo y si tienes medidas de cómo medir eso, ¿ok? Fíjense que el riesgo de decirlo y no hacerlo es lo que podríamos comprender en la literatura y en internet. Puedes buscar, por ejemplo, la palabra greenwashing. ¿Qué significa greenwashing? Que tú estás diciendo algo de la boca para afuera, pero por el otro lado sigues contaminando, afectando al ambiente, maltratando a los trabajadores, digamos, el mundo de lo social no necesariamente es green, pero empezamos a hablar a ese mundo en donde hacemos como un lavado de imagen, nos lavamos la cara como para presentarnos que somos los bien portados, cuando por detrás estamos ocultando aquello que está afectando a la sociedad. Eso es un valor importante. Pero además, algo que no he comentado, el movimiento de empresas B procura, y eso es algo importante cuando se mide la gobernanza de una empresa, es, bueno, vamos a proteger la misión. Esto que estoy diciendo es fundamental en una empresa B. Yo aspiraría que, digamos, que cualquier empresa pueda declarar, bueno, que tiene un interés colectivo. De hecho, este punto sobre el cual le estoy dando, estoy pulsando para abrir esta caja de conversación, tiene que ver con que hay legislaciones en Colombia, Uruguay, otros países del mundo, en donde se invita, se impulsa y se incentiva que hayan empresas de interés colectivo. Es decir, empresas que, aunque no necesariamente terminan haciendo la certificación o no como empresa B, tienen ese deseo de declarar y de resguardar desde su propia composición que tienen un interés por lo social, por lo ambiental, por la gobernanza, de lo cual estamos hablando ahorita. Para el caso de una medición como empresa B, el hecho de que la empresa pueda tener su acta constitutiva resguardada, la misión, o sea, una misión que tiene que ver con un impacto social y ambiental, es algo altamente valorado, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque puede que yo, como empresario, el día de hoy, soy alguien muy bien intencionado, tengo una acción que puede durar 1 año, 3 años, 5 años. Pasados 5 años, puede que hayan comprado la empresa, puede que haya llegado algún descendiente, lo que sea, haya cambiado el esquema de accionista de la empresa. Y todo lo que se venía haciendo con esa mejor intención posible se dejó de lado, ¿sí? Hacia los distintos elementos de la ecuación. Fíjense que allí vamos a hablar de otro elemento, pero tenía una acción hacia lo social, hacia los trabajadores, se quitó. Bueno, ¿y qué pasó entonces con ese propósito que se decía que tenía la empresa al respecto? Entonces, eso es algo importante para resguardar. Pero así como la gobernanza, entonces veamos cuáles son esas otras dimensiones donde podemos medir nuestras acciones, que tiene que ver con el ámbito de los trabajadores. Y entonces
Ya hemos hablado en distintos momentos de esta conversación sobre los trabajadores, cómo tú mides que tú realmente estás buscando las mejores posibilidades para tu gente, que se dé esos espacios no solamente de salud mental, de clima, de beneficios para los trabajadores, de creación de oportunidades, así como hablamos de trabajadores, podemos hablar del mundo, de lo que tú puedes estar haciendo hacia la comunidad, ese impacto que tú puedes tener en tus áreas de influencia o en algunos colectivos con los que tú puedes estar con sensibilidad. Si en el momento de preguntas y respuestas quieren que muestre algunos ejemplos al respecto, lo podríamos hacer, pero ahorita lo que me interesa es como que tengamos este modelo aquí claro. En comunidad también están los proveedores, ¿sí? Como yo, por ejemplo, puedo tener una planta en una localidad y puedo promover que o bien hayan proveedores que sean de la propia comunidad o si bien un proveedor externo, cómo tener la mejor relación posible con esos vecinos. Allí hay elementos claves importantes a tomar en cuenta. Tenemos todo lo que tiene que ver con el ambiente. Entonces allí, si estamos hablando de impacto y de medición, ¿cómo medimos nuestra afectación sobre el agua, sobre la tierra, sobre el aire, sobre todo todos estos espacios en donde puede haber una afectación negativa, en donde hay que tomar en cuenta entonces cuáles son acciones para mitigar cualquiera de estos efectos negativos? Y desde último, lo que tiene que ver con los clientes, porque también tener una acción que respete a los clientes es parte de lo que significa tener una acción en favor del desarrollo sostenible. Eso pasa por, bueno, tener una ética ante lo que se vende, tener el respeto, no solamente dejar esto, el hecho de relación con los clientes como un mero ejercicio de marketing, sino también el poder escuchar, bueno, qué quejas que puedes estar afectando a tus clientes, cuáles son los mejores mecanismos para tener un diálogo positivo y que respete por sobre todas las cosas, tenga en el centro a los clientes en medio de todo esto. Entonces, esto que acaba de presentar se convierte en un modelo en el cual las empresas pueden tener un proceso de medición, de evaluación. ¿Se acuerdan que hace un rato yo les decía que no todas las empresas con fines de lucro, inclusive aunque la evaluación B no está disponible para las ONG, yo creo que aquí hay un marco de inspiración en donde el pasarse por cada una de estas preguntas de evaluación te ofrece marcos para tú identificar brechas. ¿Qué significa eso? Que para tu propia planificación estratégica, el que tú veas qué es lo que tú tienes avanzado y dónde puedes avanzar y dónde puedes mejorar, dónde te puedes establecer metas en el corto, mediano, largo plazo, son elementos interesantes para que cualquier empresa pueda identificar sus desafíos en el tiempo por venir. Llegado a este punto, entonces, bueno, hemos estado hablando entonces de un movimiento de empresas que nació en el año 2006 y ya, ¿a cuánto? A 18 años, ya cuenta en el mundo con 9.334 empresas, ya cuenta en Latinoamérica, ya casi cercano, rozando los 1.250 empresas, ¿sí? En donde hay más de 29.000 empresas que se están midiendo, es decir, que aunque no estén registradas, ya han entrado a la herramienta de evaluación de impacto B, que es una herramienta gratuita. Si quieren luego les puedo compartir el enlace para que puedan ser compartidos por todos aquellos que quieran acercarse, ver, bueno, ¿cómo es eso que Félix me estaba conversando, que yo puedo medir, que puedo identificar brechas, que puedo proponerme metas a corto, mediano y largo plazo? Bueno, allí hay un camino que de 29.000 empresas están transitándolo. Hay más de 1.300 académicos en América Latina conversando de esto. Hay 7 ciudades B. ¿Qué significa esto de ciudades B? Y es un elemento que no comentamos. Y allí recuerdo que mi queridísima Lorraine Giraud, egresada de esta universidad, a quien aprovecho mandar un saludo porque estoy seguro que se conecta con estos contenidos, digamos, verá esta grabación.
ella como urbanista está siempre pensando el tema de, bueno, cómo la ciudad va teniendo principios, fundamentos inspirados en la sostenibilidad. En este momento se habla de regeneración y cómo la empresa, siendo un actor importante dentro de la ciudad, tiene un papel que puede hacer dos cosas. Puede facilitar o puede obstruir. Y eso depende de cómo se articulan los distintos actores en la sociedad para, por ejemplo, hablar de lo que ya no solamente significa generar una empresa B, sino cómo pensar que una ciudad puede ser B, ¿sí? Cómo una ciudad puede estar pensada para generar beneficios colectivos. Y esto también nos lleva a hablar que hay más de 3.600 multiplicadores B en Latinoamérica, y en este caso, como les dije, yo de ustedes me presento como un multiplicador B, como alguien que me formé en este mundo y que además he tenido el honor de participar en acciones para promover el movimiento de empresas B en el país, en el ámbito académico, conocer de las empresas que se han ido desarrollando en el país. Bueno, fíjense, ¿cuál es el porcentaje sobre las empresas que hay en Latinoamérica? Si son 1.240, si yo les digo que hay 6 en Venezuela. ¿Cuánto es 6 de 1.240? Bueno, allí lo que nos vamos a dar cuenta rápidamente es que el cálculo nos dice que tenemos menos uno, ¿no? Entonces, en la proporción de esta conversación, lo que nos damos cuenta entonces es el mundo está viviendo un proceso de cambio complejo, de interdependencia, una velocidad inmensa. ¿Y qué pasa con Venezuela? Bueno, en este momento tenemos 6. Me encantaría que próximamente podamos estar diciendo que de 6 pasamos a 12, de 12 a 24, a 120 y así sucesivamente. El hecho es que, bueno, es poco, es mucho, lo sé, entre venezolanos, sabiendo todas las adversidades que hemos estado viviendo, bueno, más bien creo que es un motivo de reconocimiento, pero también el movimiento de empresas B reconoce el carácter inspirador de aquellas empresas que han logrado certificarse. Razón por la cual yo los invito a que esta conversación, digamos, cuando digo los invito a quienes están viendo, a quienes forman parte del Parque Tecnológico de Sartenea, bueno, vayan identificando y mapeando cada una de estas empresas porque pues, son portadoras de un mensaje de, bueno, cómo logramos la certificación, de cómo logramos, digamos, tener esa relación que procura una suma positiva, no una suma negativa, hacia nuestros entornos, hacia el ambiente y además cómo estamos haciendo negocio. Bueno, vamos a hablar, después de todo lo que hemos recorrido, vamos a hablar de oportunidades para emprendedores e innovadores. Yo aquí tengo, digamos, 3 claves que muestro en esta lámina, en donde más que una moda, la sostenibilidad y toda esta conversación sobre el desarrollo sostenible se está convirtiendo en un imperativo para las organizaciones, gobiernos globales, el público, por supuesto, las empresas. Y entonces es esencial considerar al medio ambiente, lo social y la gobernanza de modo aislado o de modo, déjame ver si lo tomo en cuenta sí o no. O sea, es importante tener estos elementos en el tablero de toma de decisiones. Número 2, las personas no están dispuestas a realizar cambios en su comportamiento solo por el bien de la sostenibilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que para impulsar un cambio de comportamiento, la opción de la sostenibilidad debe ser un co-beneficio. Es decir, ¿cómo generamos ese ganar-ganar? Y eso nos invita entonces a tomar en cuenta temas como precio, facilidad, en qué medida es saludable, cómo integra el diseño, entre otros atributos para innovación. Y aquí fíjense que estoy hablando de algo que nos desafía ante el reto de cómo esto escala, ¿no? Cómo no nos quedamos como el hípico, oye, que esto es bien, etcétera, sino cómo esto puede escalar y tener esos impactos que lleguen a la mayor cantidad de personas posible y que sea buen negocio. Número 3, en torno a la brecha entre el decir y hacer, recuerden lo que les hablaba de greenwashing, en torno a la perspectiva del emprendimiento sostenible, es importante seguir indagando sobre las razones por las que las personas no cambian sus comportamientos.
Entonces, aquí estoy apuntando a un tema de psicología. O sea, ¿por qué hay gente que se resiste? Es un tema de lo económico, seguramente, pero ¿cómo me doy cuenta que si me voy por lo más económico, termino pagando una camisa que está explotando a un chino o termino comprando algo que está utilizando químicos que están afectando, digamos, cultivos en el mundo? O sea, oye, ¿cómo mirar este reto para que haya una comprensión de todas las interdependencias y relaciones que vamos teniendo sobre esto, ¿no? Entonces, aquí hay un tema clave. O sea, oye, me voy por lo más económico o estoy comprando este producto porque es una marca. Y fíjense que hay empresas, y aquí simplemente lo menciono, empresas que están invirtiendo mucho menos en publicidad, porque ya su propia historia, su propio storytelling de cómo van mostrando sus productos, ese impacto habla por sí mismo. Les doy un ejemplo. Hay un zapato que se llama Bella, no sé si lo conocen, se hizo famoso y me enteré en una conversación hace unas semanas porque los reyes de Inglaterra los estaban usando, bueno, pero detrás de ese zapato hay toda una cantidad de acciones de mitigación para no tener efectos negativos hacia los proveedores, hacia la sociedad, hacia el ambiente. Y si miramos en la inversión en publicidad, es casi cercana a cero, pero la propio reconocimiento de la empresa hace que ese boca en boca haga ese llamado de atención. Así pueden existir una cantidad de ejemplos más. Otra oportunidad yo creo que nos lleva ya a una esfera más individual. Nos lleva a una esfera más individual, en donde la introspección y la creatividad son claves para superar las crisis. Repito, la introspección y la creatividad son claves para superar las crisis. Y esto puede verse o nos lleva a los siguientes temas. Uno, las personas y las organizaciones tienen una oportunidad de oro para reflexionar sobre sus prioridades y buscar nuevas formas de hacer las cosas, ¿sí? Este momento es clave. O sea, el que estemos viviendo una crisis, oye, lo podemos ver desde la pesadumbre, desde el desconcierto del momento, pero también puede ser una oportunidad de, bueno, cómo hacer las cosas diferentes y cómo no ser un espectador de lo que está ocurriendo, sino entrar en el terreno dispuesto a preguntarnos cómo podemos hacer las cosas diferentes. Estas crisis también son una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades y competencias, como la creatividad, la innovación, la resiliencia. Les hablé de la inteligencia artificial. Más de uno no sabe cómo posicionarse ante el tema de la inteligencia artificial. Si agregamos estos desafíos de la sostenibilidad, muy seguramente más de uno no sepa cómo manejar estas dos patinetas al mismo tiempo. Bueno, el reto es aprender a manejar esos patines, porque lo que es cierto es que tanto la transición digital como la transición sostenible están avanzando y los que no se monten en este patín no van a poder aprovechar. Y en ese sentido viene este comentario. Las empresas que han sido capaces de aprovechar esta oportunidad para reinventarse y adaptarse a las nuevas circunstancias han salido fortalecidas ante la crisis y son las llamadas a tener posiciones de liderazgo y de crecimiento en este momento. Nadie va a querer, con estas redes sociales que nos permiten enterarnos de todo en instante, nadie va a querer una empresa que está maximizando sus ganancias a costa de comunidades, a costa del ambiente, a costa de no ser transparente en sus cuentas y en sus propósitos. Esto llegó para quedarse y es importante entonces comprender esto si queremos hablar entonces de lo que significa este mundo de emprendimiento, innovación y desarrollo sostenible. Arrancamos con el planeta, vamos cerrando con el planeta. Entonces, ¿qué desafíos tenemos? Toca encontrar modos en donde las tecnologías armonicen y en lugar de polarizar y que todos nos conectemos de manera significativa con los demás y con el mundo natural. ¿Sí? ¿Se entiende este desafío? Y yo creo que digamos, me parece que es definitorio para el momento en donde estamos, porque lo cierto es que estamos en una encrucijada. ¿Okay? Un camino que nos llevará a un mundo mejor, más inclusivo, más equitativo,
más respetuoso con la naturaleza, y el otro camino nos puede llevar a un mundo que se parece al que acabamos de dejar antes del COVID, o incluso peor, con muchas más y cada vez más intensas sorpresas desagradables. La pandemia, yo diría que este momento de la pospandemia, es una oportunidad única de repensarnos y de promulgar cambios positivos, sostenibles y duraderos. Entonces, llegado a este punto, ¿cuál camino tomamos o qué es lo que puede estar ocurriendo? Y eso, digamos, no lo podemos saber a no ser que cada quien esté sacando sus decisiones y apostando por, bueno, sigo haciendo más de lo mismo o realmente hago una apuesta en torno a lo sostenible. Esto es lo que tenía para ustedes y bueno, estoy a la orden para conversar con cualquier cosa que agregue ante la atención de dudas, inquietudes y bueno, a la orden para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Félix. De verdad, muy agradecida por el espacio de tiempo dedicado. No sé si tienen alguna duda. Yo para empezar preguntaría o te pediría que nos des algunos ejemplos de esas empresas B certificadas ya en Venezuela o que estén por allí trabajando en eso. ¿Atendemos varias o vamos una por una? Dale. Una por una, ok. Bueno, en Venezuela dijimos que son 6, vamos a irlas mencionando por orden de aparición. Little Heart es una empresa que desarrolla peluches, ¿no? Pero en esta historia del peluche, ¿cómo entra acá esta perspectiva del desarrollo sostenible? Bueno, no está explotando a las trabajadoras, está buscando contextos de dignidad, de brindarles formación, contención, condiciones de trabajo digno, pero además el producto es hecho con mermas de tela, es decir, está aplicando aquí el principio de economía circular, en donde en vez de considerar la tela como un desperdicio, se considera como parte de la materia prima para hacer este peluche. Además, fíjense que seguimos sumando los beneficios, inclusive si vemos acá esta empresa, entonces desde su gobernanza tiene una intencionalidad. Esta empresa está trabajando por los trabajadores, esta empresa está trabajando por la comunidad, porque de lo que se vende hay un porcentaje, por ejemplo, que ha servido para hospitales, para niños en situación de vulnerabilidad. Entonces, bueno, ya vamos viendo que hay varios aspectos donde se va conectando y, bueno, ha desarrollado una relación particular con el público. Esta, por ser la primera empresa que se certificó en el año 2019, bueno, fue le tenemos, quienes los conocemos, a sus fundadores, a sus líderes, le tenemos un especial cariño y vemos que allí hay un ejemplo claro. Segunda empresa B, esta fue hecha por chicos jóvenes, yo creo que en ese momento no llegaban a los 30 años, bueno, pero la segunda empresa B ya tiene más de 100 años. ¿Ustedes conocen los chocolates Franceschi? Ok, bueno, Chocolate Franceschi se hizo una empresa B, y es una empresa de más de 100 años, es una empresa que tiene operaciones dentro y fuera de Venezuela, ¿ok? Tiene, digamos, una oficina de negocios en Estados Unidos, tiene operaciones en Ecuador, si no recuerdo, en otros países más. Allí un elemento clave entonces es como una empresa que está en lo agrícola, se interesa por los temas de, bueno, por sus negocios que tienen que ver con transar el cacao, etcétera, saber y tener evidencias de que es cacao orgánico, que está siendo bien tratado, que tiene buenas relaciones con sus trabajadores. ¿Se acuerdan que les decía que los proveedores eran importantes? Bueno, aquí hay un proveedor confiable de cacao para hacer un chocolate que no es un chocolate del montón, sino un chocolate que puede tener un carácter orgánico, que puede tener un carácter de una historia de afectación positiva en el entorno, ¿no? Esa es la segunda. La tercera, el Impact Hub Caracas. ¿Conocen el Impact Hub Caracas? Entonces, allí, digamos, yo siento que ese liderazgo de Claudia Valladares y de tantos otros tienen esa concepción de que esto de hacer negocio es buen negocio, ¿sí? Y de cómo entonces en todo lo que significa la planificación,
el despliegue de operaciones que hace el Impact Hub va teniendo una medición de cómo nuevamente se genera esa contabilidad de resultados en las distintas áreas de lo económico y lo social para las cosas que van haciendo. Una cuarta empresa es el Grupo Táctica, que en materia de comunicaciones, esto lo hicieron de hecho unas chicas que estaban recién graduándose de ciencias políticas en la UCB, trabajan todo el tema de redes sociales, de comunicaciones estratégicas, etcétera. Y como una empresa de comunicaciones podía también tener este tema digamos, de interés por la empresa, bueno, eso nos habla también de que empresas consultoras que pueden estar mirando los temas de comunicaciones pueden hacer un impacto positivo. Llevo 4, ¿verdad? La quinta es MAF, Movimiento Arquitectura del Futuro. Es una empresa que trabaja los temas de, bueno, cómo en el hecho de hacer una intervención arquitectónica, no todo hay que comprarlo desde cero, sino cómo también aplicar principios del upcycling, de la economía circular, al momento de hacer una intervención arquitectónica, de diseño interior. Yo recomiendo que todas estas empresas las anoten y las visiten, pero efectivamente la página de MAF es una delicia porque desde el punto de vista de diseño y todas las creaciones que van haciendo son altamente inspiradoras. Y la sexta, que se certificó hace poco, si no me equivoco, fue certificada en el mes de junio, es una empresa que se llama SANU, es una empresa que trabaja los temas humanitarios en materia de alimentación, de brindar soluciones de alimentación hacia comunidades, hacia empresas, etcétera. Y entonces está trabajando algo estratégico que tiene que ver con, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible en temas de la lucha contra el hambre, la desnutrición en el país, en el mundo, y cómo va también procurando innovar, dar soluciones, y en medio de esto, cómo tomar en cuenta, como ya he venido diciendo, cada una de estas dimensiones que tiene que ver con el trato a sus trabajadores, clientes, comunidad, medio ambiente. De esta manera, hago este recorrido por las 6 empresas B existentes en el país. Bueno, muy buena la presentación, de verdad. Tengo una pregunta para usted. ¿Tu nombre y qué estudias, perdón? Mi nombre es Jesús Francisco, estudio Ingeniería en Materiales. Excelente, Jesús Francisco. Y la pregunta es, ¿qué considera usted cuál es el principal desafío que enfrentan las empresas B en la actualidad? ¿Y cómo las identificamos? ¿Cómo podemos identificar si una empresa está como que o en vía de certificación o quiere aplicar los principios? Porque, como se había comentado, que hay empresas que ya sabemos que son certificadas B, pero hay otras que estaban, o sea, comunicando, o sea, estaban intentando entrar en ese mundo. ¿Cómo nosotros podemos identificar una de otra y cuál es el principal desafío en eso? Ok. A ver, mira, yo creo que el principal desafío es un tema de tiempo. No quiero sonar apocalíptico, pero el desafío es como cada vez más y más empresas procuramos tomar acciones que frenen los efectos que están viéndose en la dimensión ambiental, climática, ¿sí? O sea, esto del calentamiento global lo estamos viviendo. Cuando se da una inundación, cuando se da una sequía, vamos viendo que cada vez más acelerado. La temperatura promedio se va incrementando. Digamos, hay quienes dicen, oye, que las posibilidades de poder revertir esto puede llevar años y años si no hiciéramos más nada a partir de este momento. O sea, son unas consecuencias terribles las que estamos enfrentando, y por dilemas de acción colectiva, bueno, la gente pasa agachada, ¿no? Bueno, ese problema no es mío, que lo toma el gobierno, yo no tomo decisión al respecto. Entonces, ahí hay un desafío importante, ¿no? O sea, oye, es suficiente la apelación a que cada quien, cada persona, cada empresa tome decisión. Desde el punto de vista ambiental, tenemos un desafío. Desde el punto de vista de la sociedad, bueno, algo que estamos viviendo en este momento, y al ver las noticias vamos viendo cada vez más, y yo también traté como de describirlo,
hay mayor como confrontación, polarización a lo interno de cada país, ¿sí? Entonces, allí el desafío es para las empresas, oye, ser congruentes en vez de ser oportunistas o populistas, ¿no? Así como esto es un desafío para los ciudadanos, creo que también es un desafío para las empresas, como tener una apuesta por tener una comunidad, un país, un mundo, una humanidad que pueda estar apostando a relaciones duraderas, sostenibles, regenerativas. Entonces, estas palabras no son eslogan, o sea, estamos buscando cómo podemos estar juntos la mayor cantidad de tiempo posible sin matarnos, sin destruirnos, sin agredirnos, sin pisotearnos, etc. Entonces, bueno, yo creo que allí, como sociólogo, veo claro que hay un desafío societal, o sea, cómo podemos vivir juntos, y creo que hay empresas que lo tienen claro, y que entienden que podemos hacer buenos negocios apoyando también a que podamos tener esas mejores relaciones con nuestros vecinos, con nuestros stakeholders. Dicho esto, ¿cuál puede ser ese otro desafío? Bueno, en el camino estarán los que quieren pasar agachados, los que dicen, bueno, yo no asumo este desafío porque, no sé, porque necesito ahorrarme unos reales, porque estoy esperando a que resuelva otras cosas primero antes de esto. Entendemos los desafíos estratégicos financieros que puede tener cada empresa, pero el tema es que aquí hay un imperativo que nos apela, nos interpela a cada uno de nosotros a qué decisiones podemos tomar. Entonces, aquí llegamos a una frontera donde está lo ético, ¿sí? Y la participación de los gobiernos. Entonces, ya luego el espacio de participación de gobierno, de sistemas, digamos, de multilaterales, nos coloca ante el riesgo en donde esto se puede politizar, ¿sí? En donde te digan, no, esto es una agenda woke, esto es una agenda de organizaciones izquierdistas mundiales. Yo diría, epa, ya va, o sea, ¿estamos viendo lo que está pasando en el mundo o no? O sea, ¿cuáles son las acciones? ¿Estamos pidiendo una resolución a estos temas o nos hacemos los ciegos? Entonces, yo creo que allí este tema entonces nos coloca ante el hecho de que hay gente que puede estar diciendo, mientras esto no sea una ley, yo sigo haciendo lo que me da la gana, ¿sí? Inclusive, tú puedes hacer una ley y acá en Venezuela hemos visto que está esa famosa frase de que el que hace la ley hace la trampa, ¿no? Entonces la gente puede hacerse de un papelito que diga, mira, yo soy sostenible. Lo cual también es un riesgo, o sea, cómo hacerlo y tener sistemas de medición, oye, que sean congruentes, sostenibles, que realmente ayuden a sumar a. Y en ese sentido, el mundo de las empresas B tiene un sistema, digamos, de certificación que yo te diría que no está respondiendo a caprichos, a discrecionalidades, como diríamos, abusos de poder, beneficiando a unos y otros no, sino que mira, estos son los criterios y de hecho el cuestionario puede tener más de 70 versiones. Porque bueno, tú eres una empresa de 3 personas, yo no te voy a medir igual que una empresa de 500, ¿sí? Yo tengo una empresa que trabajo, oye, con un consumo hídrico significativo, no te va a medir igual a que yo estoy trabajando desde una oficina con 3 personas, en un espacio donde no necesariamente estoy teniendo una huella hídrica significativa. No es la misma medición por tipo de industria, etc. Entonces, cuando tú vas viendo esto, lo fascinante es como, bueno, comprender cómo cada tipo de empresa, en cada tipo de industria, se puede medir, puede mostrar evidencia y cómo esto nos ayuda a generar también aprendizaje. Me inspiré, se dieron cuenta hablando de las 6 empresas venezolanas, pero allí hay un ejemplo de cómo en 6 industrias diferentes se pueden generar estos ejemplos. Termino diciéndote que puedo seguir como dándote más referencias, pero terminaría invitándote a que tanto tú como las personas que pueden ver esta grabación puedan, por ejemplo, revisar la página de B-Lab o de Sistema B. B-Lab es la organización global en donde están visibles todas las
más de 9.000 empresas, ¿sí? En B-Lab, donde hay las más de 9.000 empresas, donde tú puedes buscar por país, por industria, por cuáles son las dimensiones de la empresa que se están distinguiendo allí. Eso es clave que tú puedas ver. Y en ese camino, bueno, como dije, no todas las empresas pueden ser B, pero hay, ya tú te puedes habilitar de preguntas a hacerle a esa empresa como para ver y evaluar si realmente está metiendo gato por liebre, se está pintando de verde como para hacerse más atractiva para los efectos de mercadeo, el greenwashing, o si realmente es congruente. Entonces, yo creo que allí es importante que nosotros como consumidores, como clientes, como ciudadanos, no nos comamos lo primero que te venden a través del marketing. Esa sería mi respuesta. Vale. Buenos días. Buenos días. Agradecer la charla. Específicamente, me gusta que estén aquí mis estudiantes porque son de ingeniería de materiales. Y casualmente yo siempre he apoyado todo lo que tiene que ver con economía circular. Creo que uno de los pilares más importantes es justamente el tipo de material. De los ejemplos que se acaban de poner de las empresas B, la parte textil es un tipo de material que debe ser clasificado para poder ser utilizado como peluche. Si hablamos del chocolate, también hemos tenido desarrollos en esa parte. Y hoy en día prácticamente cualquier industria que quiera hacer algo en la parte de economía circular necesita conocer sobre el tipo de material que está trabajando, cómo puede ser sustituido y cuál puede ser una respuesta dentro del contexto ambiental. Quizás parte de lo que iba a preguntar, esta era una reflexión, pero parte de lo que iba a preguntar ya está contestado, que era sobre el B-Lab. Y me imagino que en el B-Lab están establecidos los criterios para certificar la empresa. En parte de la pregunta, si dentro de esos criterios están considerados huella de carbono, análisis de ciclo de vida, este tipo de medición para poder evaluar lo que es el impacto efectivo de esa empresa dentro del contexto ambiental, ¿no? Entonces esa era parte de la pregunta. Y para terminar, ¿cuáles serían, que eso sí, desde el punto de vista de que nosotros somos ingenieros, me costaría un poquito más entender cómo se hace la certificación de una ciudad como ciudad B? Esa sería la pregunta real. Eres profesora, ¿cierto? Y de ingeniería de materiales. Ok, la profe de los muchachos. Bueno, gracias por hacerte presente, por invitar a tus estudiantes y pues nada, vamos a darles ese plus en donde vamos a ver aquí cómo generamos una reflexión, un compartir significativo para toda esta disciplina de materiales. Me han preguntado dos cosas, ¿no? Tiene que ver con el hecho de, número uno, el tema de cómo conocemos las empresas y cómo se miden, ¿sí? Ese es uno. Sí, sí. Entonces tenemos ese criterio de B-Lab y lo segundo era el tema de... ¿Cómo se evalúa la certificación de una ciudad tipo B? Ok. Bueno, empecemos por el tema de la ciudad tipo B, en donde creo que si aquí trajéramos a Lorraine, lo tiene mucho más claro que yo, ¿no? Yo creo que es importante... Saludos, Lorraine, aquí te estamos recordando nuevamente. Yo creo que es también honesto cuando no sé algo, a cabal reconocerlo. Lo que sí puedo decir, y es parte de la experiencia, es que en un esfuerzo de hacer una ciudad B hay un esfuerzo mancomunado, ¿sí? No lo vamos a medir igual a una empresa, pero parte de mi intuición, de las hipótesis que puedo compartirte a partir de lo que conozco del movimiento, tiene que ver, entre otras cosas, con, bueno, identificar también cuáles son los problemas de la ciudad, cuáles son los desafíos
en materia de sostenibilidad. Y en función de esos desafíos, bueno, ¿cuáles son hitos que colectivamente empresas, gobierno, sociedad civil, ciudadanía podemos impulsar? ¿Sí? Creo que son elementos que me atrevería a comentar y hablando también en proceso de gestión de cambio, aquí debemos como pensar en temas de, bueno, cuando se trata de generar procesos de coalición para gestionar el cambio, bueno, primero tomar en cuenta cuál es el sentido de urgencia, se sientan una cantidad de actores ante ese sentido de urgencia, se visualizan cuáles son esas victorias tempranas de cara a ese propósito final que se quiere lograr al respecto. Entonces, de esta manera doy algunas pinceladas que aunque reconozco que no estoy como diciendo concretamente los pasos 1, 2, 3, estoy seguro que para esta conversación sobre la ciudad, que vaya que en Venezuela necesitamos repensar nuestras ciudades, bueno, es importante que preguntas como la que tú haces nos permitan generar conversaciones mucho más amplias, no solamente en el ámbito de la empresa. Estoy seguro que una ciudad más B le interesará que haya más empresas B, ¿no? Entonces, como allí también vamos generando esa relación ganar-ganar. Número 1 es. Número 2, yo no sé si con el tema de internet a lo mejor podamos entrarle a la página, no, ok, pero les voy a mandar 2 páginas clave. Yo siempre que tengo relación con estudiantes en donde les estoy hablando del movimiento de empresas B, les comparto la página global. En la página global yo les digo que un regalo que les puedo hacer es el directorio de empresas B. Ya te decía que tú allí puedes buscar por industria, por país, puedes identificar por empresas cómo van dándose los puntajes, ¿sí? Allí lo que voy adelantándole, profe, es que hablando aquí entre profesores y quien hemos sido estudiantes o a los estudiantes, uno se prepara para un examen, ¿no? Entonces puede que tú tienes el examen enfrente y te dices, bueno, mira, tengo tanto tiempo, ¿me sé todas las preguntas? No, puede ocurrir casos, o sea, esto puede ser un cuestionario de 200 preguntas. Entonces, esto que te voy diciendo nos permite identificar que hay empresas B que tienen más puntos en medio ambiente y a lo mejor no tanto en cliente, ¿sí? O sea, esto no es un examen para que saques 20 en todos, sino que tú hagas tu estrategia y tú digas, bueno, mira, voy a enfocarme en comunidad y déjame mostrar los datos, la evidencia en términos de comunidad, porque es donde estoy más fuerte. A lo mejor en ambiente podemos tener una empresa que llegó la pregunta, ajá, deme sus evidencias sobre huella hídrica. A lo mejor esa empresa sí o no te tiene la data, ¿sí? El hecho de que no llegues a ese nivel de profundidad, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? No puedes no agarrar tantos puntos en la dimensión de ambiente. Si lo tienes, buenísimo, ¿no? Y yo creo que parte del desafío es como animar a más y más empresas que tomen y hagan ese despliegue en todas estas categorías. Entonces, allí lo que voy, digamos, entrando como en esa finura de la evaluación, es que cada quien desarrolla sus estrategias de respuesta y muestra las evidencias que tiene más a mano al respecto. Entonces, esto es a partir de la evaluación de impacto B, que está en la página de B-Lab, es una evaluación gratuita, es un enlace gratuito, cada quien revisa, cada quien llena esto, y luego que lo llenas, ¿qué puede ocurrir? Que creo que es un poco lo que me está preguntando. ¿Cuál es ese paso? ¿Cuáles son esos siguientes pasos? Usted llena la evaluación y aquí hay un punto importante que no había dicho. Usted para hacerse una empresa B necesita, según el reglamento que hay en este momento, usted debe tener mínimo 80 puntos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí quienes estudiantes te dicen, mira, usted no pasa si usted no tiene 10 o si usted no tiene 4 sobre 5, qué sé yo. Entonces, aquí son 80 puntos. Ah, bueno, llegar a esos 80 puntos no es mantequilla, pues porque necesitas revisarte en todos estos ámbitos. La empresa Patagonia, revisada en estos días, tiene 160 puntos. Estoy buscando cuál otra tiene más, pero entre otras cosas, yo no sé si saben, la empresa Patagonia que desarrolla esta ropa deportiva, de campismo, etc. Bueno, quien era dueño dijo, esta empresa quedó
para el mundo. Es decir, su mesa directiva está conformada ahora por intereses que tienen que ver con el resguardar el planeta. Fíjense lo que estamos hablando, lo loco que puede representar esto. Pero esta empresa lo asumió en serio y tiene impacto en materia de comunidades, en materia de ambiente, en donde todas estas cosas las está reportando. Yo te invito a que, o les puedo mandar luego ejemplos de cómo Patagonia tiene esta medición, porque quiero seguir revisando, pero es de las empresas que más alto puntaje tienen y en ese sentido es inspiradora. Usted tiene sus 80 puntos o más, bueno, luego tienes que pagar un fee para que desde Sistema B, desde Latinoamérica, te empiecen a revisar la data. ¿Eso qué significa? Ah, usted dijo que usted tiene un código de ética. Venga para acá, muéstremelo pues. O sea, muéstrame las evidencias. Usted me dice que usted tiene una huella hídrica. ¿Dónde está esa medición de huella hídrica? Entonces no es solamente que yo declaro y ya, sino muestra las evidencias, y cuando tienes todas esas evidencias, ya digamos, hay una tendencia irreversible de cara a la data que tienes, se va hasta lo que sería BILAB, digamos, la oficina central en Estados Unidos, en donde llegan todas estas evidencias, se hace nuevamente ese chequeo, y si tienes todo esto, bueno, usted paga su fee de afiliación y de certificación como empresa B. Dato importante, las empresas que se hacen B no es a lo eterno, ¿no? Sino que cada 3 años usted se tiene que recertificar. Entonces, fíjate en esto que voy relatando, hay mecanismos de chequeo y de rechequeo, ¿no? Entonces es como que, bueno, mira, sí, yo participé en las Olimpiadas, tuve medalla de oro, pero es que debo volver a competir o debo volver a medirme en los próximos 3 años. Entonces, bueno, es un camino de reto, de desafío, y que mantiene a las empresas, a las organizaciones, en una constante actualización y medición a sí mismas. Bueno, muchísimas gracias. Ya el tiempo se nos hizo, se completó el que teníamos disponible. Esto es un tema muy apasionante. Así es. Solo decirles que en este año se incorporó a las normas de contabilidad NIF, las NIF, que todas las empresas tienen que cumplir, los criterios ESG, y en Venezuela todavía no tenemos idea de cómo se va a cumplir eso. Entonces, bueno, y otro dato, María Fátima. Hay mucho espacio para innovar, para formar, para pensar. El otro dato, dado que me hablas de las NIF y nos lleva al mundo contable, es que en el mundo de las ISO, de los sistemas de calidad, el tema de cómo tomar en cuenta acciones para afrontar el desafío del cambio climático también está en están incorporadas. Entonces, bueno, nada, es un tema sobre el que vamos a seguir hablando en próximas actividades. Les agradezco mucho el que hoy hayan estado aquí. Muchas gracias a ti, Félix, por todo el tiempo y todo el esfuerzo dedicado. Y bueno, se terminó el ciclo de charlas sobre innovar y emprender, herramientas para innovar y emprender, pero pronto regresaremos con otros temas de interés para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes.